Como os comenté hace unos días, os voy a explicar hoy cómo trabajan las nuevas constelaciones. Soy Brigitte Champier-Drive, la directora del Instituto de Constelaciones Familiares de Madrid. Gracias a Bergelinger pudimos comprender las grandes leyes de la vida, lo que llamo las fuerzas del amor. Porque todo en la vida está dirigido al servicio del amor en crecimiento. Y la práctica de ese amor mayor, no un amor emocional, guiado por eso me gusta, eso no me gusta, sino el aceptar a todos como son, que eso es el amor mayor. Esa práctica del amor mayor aporta el éxito a nuestras vidas. Entonces, las fuerzas que gobiernan el mundo y el universo son lo que podemos llamar las fuerzas del amor. En permanencia activas, tanto como la fuerza de la gravedad. Esas fuerzas son la primera de todas, a sentir a todo como es, aunque no entendamos a sentir. Estar en concordancia con la vida como es. Estar en concordancia, en sintonía con algo más grande, o simplemente con la vida como es. Es lo que aporta el éxito a nuestras vidas. Parece sencillo decir sí a todo, pero es lo más difícil que hay. Las otras fuerzas, una es el respeto de cada uno. El respeto al lugar o a la edad que tiene uno. Quiere decir, el que entra primero en la vida tiene preferencia sobre el que entra después. Estamos inmersos en dos dimensiones, tiempo y espacio. El respeto del tiempo es ese, la fuerza del amor, del orden, nos da fuerza y éxito si respetamos el tiempo en nuestras vidas y respetamos el espacio. Por ejemplo, no podemos elegir dónde vivir. No podemos elegir el país donde vivir. No podemos elegir la época ni el lugar. El lugar donde tener éxito nos viene dado. ¿Vale? Hace falta mucha humildad para poder verlo y aceptarlo. Y sin embargo, el fruto es el éxito, sobre todo el éxito profesional y la abundancia. La otra fuerza del amor es la de que cada uno, no, mejor dicho, todos pertenecemos por igual, independientemente de nuestras acciones. Quiere decir que lo que importa es que cada uno es un ser humano. Lo que ha hecho solo le concierne a él. Yo no puedo juzgar los actos de nadie. Solamente tengo frente a mí a un ser humano, con el mismo respeto hacia todos los seres humanos. Y ese respeto es fuente de abundancia, de éxito, de fuerza y de salud. La enfermedad depende mucho de esa inclusión de todos o no inclusión. Y la última fuerza del amor es la de equilibrar el dar y el recibir. Todo en la vida se equilibra. Todo en la vida está organizado en dos polaridades, dar, recibir, ganancia, pérdida, hacer daño, recibir daño, que van a crear un movimiento de fusión de esas polaridades.
Y cuando dos polaridades se fusionan, crean un salto cuántico, un salto evolutivo, transforman, integrando lo anterior, transforman la vida. Entonces, vemos que lo principal es asentir a la vida como es, asentir humildemente. Y de allí viene nuestro éxito. ¿Asentir a qué? A que somos hijos todos de un sistema familiar. Todos hijos de un padre o una madre, que los hayamos conocido o no. Aceptar y agradecer a esos padres, haya pasado lo que haya pasado después. Solamente verlos como dos seres humanos que han estado al servicio de engendrar nuestra vida. Cuando tenemos esa visión y esa humildad, entonces se puede decir que todas las bendiciones entran en nuestra vida. El éxito en todos los aspectos de nuestra vida, la fuerza, el sentido de responsabilidad, el compromiso, el amor, la bondad, la generosidad. Entonces, evidentemente lo que vemos es que lo más difícil es aceptar a nuestros padres exactamente como son. Entonces, ¿de dónde surgen esos problemas? Esos obstáculos a poder tomar, recibir incondicionalmente a nuestros padres como son o como fueron. Y las constelaciones, precisamente, la visión sistémica de la vida, nos ha enseñado que todos los problemas del pasado, los dramas no integrados por demasiado duros, las culpas no asumidas, los ancestros excluidos, van a llamar a sus descendientes para terminar o compensar lo que no se pudo hacer antes. Y allí es donde estamos atrapados, en el pasado, absolutamente sin saberlo, inconscientemente. Y claro, si estoy vinculada con un abuelo, pues no veo a mis padres como padres, los veo como muy pequeños, ¿no? Entonces son esos obstáculos muy profundos, totalmente invisibles y desconocidos, los que nos impiden reconocernos como la persona que somos. Simple hijo o hija de este hombre y de esta mujer. Porque cuando esto se puede hacer, nuestra vida se transforma. Entonces, las constelaciones van a ser la herramienta que desarrolla el instituto. Y esas constelaciones van a permitir que surjan esos dramas absolutamente desconocidos. Y podremos verlos con amor, con dolor, honrarlos. Y de repente, cuando sintamos esos ancestros muchas veces desconocidos, estar en paz, por fin, o transformarse en nuestros protectores, nos sentimos inundados de una nueva libertad. Y toda nuestra vida se transforma. Eso es el trabajo de las nuevas constelaciones. Como os dije en aquel primer vídeo, se trata de un gran trabajo de crecimiento. La humildad de aceptar incondicionalmente a ese padre y a esa madre. Y la humildad es inmediatamente
gratificada, recompensada por el universo. Así es. Os espero en un próximo vídeo en directo, donde atenderé vuestras preguntas. Os animo a comprobar lo que he dicho. No lo creáis, comprobarlo por vosotros mismos. Adelante.